Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de Diálogo en América. Soy Gerardo Sánchez y desde Washington DC le damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo de producción. Es un placer saludarlo a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de trayectoria, vamos a tener de invitado especial a un conocido periodista, locutor, bueno, ha tenido muchas etapas de su vida, pero hoy vamos a hablar de su trayectoria un poco menos que en otras ocasiones, ya que ustedes han conocido muchas veces lo que es su historia, de cómo empezó, de qué familia viene, de dónde viene. Hay muchas cosas que platicar con Mario Sol porque hoy él es nuestro invitado y le queremos dar la más cordial bienvenida a los estudios de Diálogo en América. Mario, qué honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Bueno, y contento, Gerardo, de tener esta posibilidad de llegar a tu programa y poder saludar a toda tu audiencia aquí en el Diálogo en América. Y vamos a conversar, hacía mucho rato que no lo hacíamos. Bueno, qué interesante es, Mario, cuando uno se convierte de entrevistador a entrevistado, pero esto no lo vamos a hacer como entrevista, queremos tener una plática amena con usted, porque usted conoce tanto a nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos y me imagino que hay tantas historias, tantas anécdotas, tantos procesos sociales en su mente, en sus libros de los recuerdos, que me imagino que la gente quisiera ver desde otra perspectiva cómo Mario llegó hace más de 33 años al área metropolitana de Washington DC y recordar cómo eran esos momentos, porque hemos platicado con muchos personajes, pero nos los han contado de diferente forma. ¿Qué nos puede contar Mario introduciéndonos a sus principios en Estados Unidos? Bueno, cada uno tiene sus vivencias, Gerardo, tú lo sabes muy bien, y particularmente el caso mío surge a raíz de circunstancias que fueron adversas en determinado momento en el país, ¿no? Yo salí de El Salvador en la época cuando recién comenzaba el conflicto, la guerra civil en el país, siendo yo un estudiante universitario de periodismo y ya trabajando en la radio, que era la gran pasión que me movía en ese momento, ¿no? Entonces me sentía en cierta forma bastante realizado en el país. O sea, salí del país casi empujado por circunstancias complicadas, como era la inestabilidad social por la que estaba atravesando El Salvador. Salí hacia los Estados Unidos, digamos, sin querer salir, porque en ese momento pues me sentía no pleno, se le venía, ¿no?, por su mente venirse a Estados Unidos. No, en absoluto, porque bueno, estaba en la radio, que era lo que me apasionaba, estaba empezando una carrera muy importante, y de hecho muchos de mis compañeros y gente que se movía en el ambiente de la radio y la televisión me decían, no te vayas, tú aquí la vas a hacer, pero yo ya tenía en la mente salir del país por aquella situación conflictiva, de inseguridad, que estaba atravesando El Salvador en esos años, en el año 1981, y la universidad donde yo estudiaba y donde pretendía también concluir una carrera como periodista, pues había sido tomada por el ejército, el gobierno había intervenido en la universidad, y entonces me quedé básicamente sin motivos para estar en el país, porque la radio, al margen de que habían cerrado la universidad, también la radio sufrió un atentado y el transmisor, un transmisor muy importante, tenía 5.000 watts, que cubría casi todo el país, fue dinamitado. No sé por qué, por cuál de las organizaciones, si fue a través de las organizaciones de seguridad nacional o fue por parte del movimiento de izquierda. Lo cierto es que el transmisor fue destruido, el de la radio donde yo trabajaba. Entonces me quedé. ¿Qué radio era? Radio Monumental. Ajá. En esos años era una radio destinada a difundir música en inglés, música americana, ¿no? Y era la radio a la cual yo había pretendido llegar en cierto momento. Entonces sentía como que había alcanzado ya un pequeño escalón de mis metas, ¿no? Y desafortunadamente no pude continuar porque se quedó la radio fuera del aire y ya no pude estudiar. Y la radio permaneció por muchos meses. ¿Cuál era la perspectiva que tenía la gente, Mario, en esos entonces, cuando tenían cierto, digamos, problemas sociales que se estaban ya iniciando en el país? ¿Cuáles eran los otros países que la gente tenía como, digamos, una meta por ir? Ya que usted no pensaba en Estados Unidos, pero me imagino, mejor dicho, de que en algún momento pasó por su mente si algún día viajara fuera a cierto país. ¿A dónde usted pensaba? Bueno, el primer interés que surgió en mi mente fue poder viajar a Europa y particularmente a España. Ajá. Y de hecho yo solicité una beca al Instituto de Cultura Hispánica que me respondieron para ir a estudiar a España. Quería estudiar artes. Yo en los vaivenes de la vida y de la adolescencia pues tuve mis tribulaciones y no tenía con claridad hacia dónde quería apuntar. Quería ser músico, quería ser pintor, pero de brocha fina, de cuadros importantes. Sí. Y ya en la adolescencia, a finales de la adolescencia, pues ya me interesé más por la radio. Y fue
Y la pasión por la radio me nació de una forma espectacular porque nunca me pude separar y hasta este momento sigo ilusionando con mantenerme vinculado con la radio, ¿no? Un Picasso frustrado salvadoreño. Sí, podríamos mencionarlo de esa forma. De hecho, yo fui a estudiar por un periodo muy corto al Centro Nacional de Artes. Cuando empecé mi bachillerato, ese fue el instituto al cual ingresé, y en ese mismo año, vaya cosas de la inseguridad y no tener claridad sobre cuál era la vocación a perseguir, pasé por el Instituto de Artes, me fui al Instituto Agrícola de San Francisco Gotera, y finalicé en el Instituto en Ciencias y Humanidades. Mario, usted ha tocado un punto muy importante, a veces es la orientación. Claro. Estados Unidos tiene programas de orientación, por ejemplo, cuando casi nos pasa igual a todos, ¿no? Pero cuando finalizamos en nuestros países lo que es el bachillerato que nosotros le conocemos, aquí en los Estados Unidos se le llama la high school, donde los muchachos ya, de hecho, dentro del bachillerato los preparan para ir a las universidades, entonces, pero primero hay un proceso y es el college, digamos, después del colegio. ¿Cómo esto, según sus palabras, ayuda a orientar, digamos, estas decisiones adversas que los jóvenes tenemos porque nos encontramos a veces en un callejón sin salida? Bueno, porque fundamentalmente para eso sirven estos programas de evaluación de capacidades, digamos, de los alumnos, ¿no? Y fundamentalmente creo que eso es importante y es una cosa que nunca se daba o nunca se pudo, un programa de esta naturaleza nunca existió en nuestros países. Entonces nosotros nos dejamos llevar por la ilusión porque en aquel tiempo pues la mayoría de personas lo que quería era ser o doctor o ingeniero o médico o abogado, que eran las carreras más destacadas, sí, más comunes, y eran pocos los que podían optar por carreras como psicología, sociología y otras carreras que son consideradas menores, pero que juegan un papel importante en la sociedad y que indudablemente también le dan mayor estabilidad cuando uno sale graduado de una carrera de esa naturaleza, ¿no? Porque en El Salvador no, es un país pequeño y no da cabida para tantos abogados, tantos ingenieros y tantos doctores, ¿no? Que dicen que ya se pueden poner en una canasta y llevarse al mercado porque ya no hay plazas para ello. Sí. Pero Mario, qué interesante es conversar de esto porque muchas veces nos enfocamos en esos programas a hablar de política de nuestros países, pero a veces se nos olvida también hablar de los temas que competen a nuestra comunidad como sociedad también incrustada dentro de otra sociedad tan, digamos, compleja como es la americana, y que muchas veces venimos acá sin brújulas, sin desorientados. Hablemos cómo fueron los principios, aunque me imagino que ya los habló en algún otro programa, pero siempre hay puntos que a veces quedan pendientes. Me gustaría que de los puntos que no tocó en algunas otras entrevistas, sería bueno que esta entrevista la aprovecháramos al máximo para que la gente conozca otra etapa de Mario Sol cuando llegó a Estados Unidos. Pero bueno, pero la televisión siempre da la posibilidad de que la gente se renueve en los programas, ¿no? Sí. No siempre han tenido la posibilidad de escuchar conversaciones de esta naturaleza sobre mi persona, pero básicamente yo salí del país con la ilusión de volver y esa ilusión se fue postergando permanentemente. Cuando llegaron los acuerdos de paz, consideré que era el momento quizás ideal para regresar. ¿No? Porque pensé que iba a existir en el país o en la sociedad salvadoreña una armonía que fue nada más ilusoria, porque realmente la situación está compleja. Sí. Es difícil intentar ir a desarrollar una vida ya digna y sin tener mayores conflictos, ¿no? Entonces, pero básicamente yo llegué a Estados Unidos con la ilusión de volver a retomar mi carrera incipiente dentro de las comunicaciones. Esa fue una meta importante que yo traía. Y al llegar a esta ciudad, me encuentro con que no existía un medio de comunicación formal dedicado nada más a la lengua castellana, al español. Pero afortunadamente a los pocos días, o los meses mejor dicho, de haber llegado, surgió la primera estación de radio en español. ¿Cuál era? WMDO, Radio Mundo se llamaba. Esa fue la primera estación. La primera estación formal que existió en este mercado. Previo habían existido otras estaciones que emitían programas en español en frecuencia modulada, pero una radio que transmitiera íntegramente en español, desde la mañana hasta la tarde y noche, solamente surgió esta radio que vino de una corporación de Los Ángeles, y al escuchar la radio, pues fue toda una novedad en esta ciudad cuando llegó a la estación, era la única. Indudablemente yo vi ahí la posibilidad de calarme, ¿no? de infiltrarme y de tratar de acercarme a la posibilidad de poder seguir dentro de esta carrera que había iniciado en el país. Y se dio esa posibilidad. Gracias a la ayuda de algunos conocidos, amigos, pude acercarme a la estación
y comenzar ahí un periodo de mi vida muy interesante que duró 13 años. 13 años estuve en esa radio. ¿Todavía existen algunos personajes de esos entonces que le gustaría resaltar el trabajo que hicieron? Claro que sí. En Radio Mundo, antes de que yo llegase a la radio, estaba Tony Aguilar, que es un personaje también muy querido acá, locutor muy destacado, salvadoreño, y él ya estaba en la radio, porque él había venido con la radio de Los Ángeles, lo habían trasladado a esta ciudad. Y yo a Tony Aguilar lo conocía ya en El Salvador. Había tenido un encuentro, digamos, casual, porque había ido a Santa Ana, en donde él es de Santa Ana. Me habían ofrecido en aquellos años ir a trabajar en una estación de radio juvenil en Ciudad de Santa Ana, que se llama Estación H. Ajá. Y yo había ido a Santa Ana precisamente para ver esa posibilidad, para indagar un poco cómo estaba la situación. Y unos compañeros me habían dicho, ahí hay una posibilidad de trabajar. Fui a Santa Ana y realmente se me dio la posibilidad de trabajar. Pero analizando ya más de fondo la perspectiva, me di cuenta de que viajar todos los días de San Salvador a Santa Ana era un poco complejo. Yo estaba estudiando entonces en la universidad. No obstante, habían compañeros que sí iban de San Salvador a Santa Ana a trabajar en la radio, pero yo consideré que no era conveniente en ese momento. Y Tony Aguilar trabajaba en esa radio. Entonces, es la única vez que lo encontré en Santa Ana. Él tenía una venta de discos ahí cerca de la catedral. Y pasamos por la venta de discos, lo saludamos y nada más. Hasta que me lo encontré cuando vine aquí a Radio Mundo. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Sí, increíble, increíble. Y yo, obvio, éramos jóvenes y lo identifiqué de inmediato, lo reconocí. Y bueno, y ahí fui integrándome. De hecho, fuimos los dos primeros salvadoreños que estuvimos con la radio, porque en ese tiempo la mayor parte de los profesionales que habían ahí eran de otros países, ¿no? Y quiero invitarle desde ya que usted pueda bajar nuestras aplicaciones, se vaya a Google Play, busque Así es mi gente, también desde su celular iPhone se vaya a la aplicación de Apple Store y también instale lo que es la aplicación de iPhone en su teléfono para que usted nos pueda seguir a partir del 6 de junio que vamos a tener el arranque de este gran proyecto de comunicación aquí en los Estados Unidos. Así es de que vámonos a la primera pausa, pero ya regresamos conversando con Mario Sol. Para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Próxima salida 16 y 30 de mayo. Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor, ese sabor que tanto nos gusta y que solo Más Sabrosa puede dar. Por eso prefiera Más Sabrosa, lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. A partir del lunes 6 de junio a las 6 p.m. en asiesmigente.com, Mario Sol y Oscar Burgos les presentarán Gente News con las noticias más destacadas de nuestra comunidad y América Latina. Credibilidad, experiencia y trayectoria en Gente News a partir del 6 de junio a las 6 p.m. lunes, miércoles y viernes en www.asiesmigente.com y todas las redes sociales. No se lo pierda.
Seguimos con Diálogo en América, conversando con Mario Sol y de toda la trayectoria en los medios de comunicación. Pues mucha historia de este hombre, yo sé que podríamos pasar 3 horas. Recuérdense que Mario, el lunes antepasado tuvimos también a otro, digamos, pionero de la comunicación en El Salvador, como lo fue don Carlitos Alberto Osorio. Bueno, Carlos Escopeto Osorio, su nombre, su apellido, su seudónimo. O sea, yo creo de que ustedes, para nosotros como comunicadores, digamos, emergentes, nuevos, podríamos llamarlo así, porque yo apenas tengo 20 años de estar en las comunicaciones, pero yo creo que me faltan 15 más para alcanzarle, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay cosas que uno quisiera saber de unas personas como ustedes que de alguna forma encontraron, así como cuando yo vine, digamos, hace 14 años a los Estados Unidos y me involucré en lo que me gustaba, la televisión, la fotografía, el video. Entonces, son cosas que uno desde que va enfocado, ¿no? Va a buscar lo que uno percibe y donde quiera que vaya, yo creo que hay un campo, pero lo difícil de encontrar es ese campo para empezar esa gran oportunidad. Entonces, después de Radio Mundo, vienen diferentes etapas para Mario Sol. ¿Podría compartir con nosotros eso? Claro, con lo que decía Gerardo, uno siempre tiene que tratar de perseguir su vocación, a toda costa, ¿no? Porque cuando yo llegué a este país, me podía ir hacia otra actividad laboral que quizás seguramente hubiera sido más rentable, pero yo creo que en el fondo uno tiene que procurar pasar por la vida haciendo algo que le gusta, disfrutando lo que hace. Y eso fue lo que yo he pretendido todo el tiempo, o sea, hacer algo que me apasiona, que me gusta, algo que por lo cual creo que tengo vocación, y a lo largo del tiempo pues he podido afortunadamente desenvolverme en este campo y me siento un afortunado por ello. Ahora que ha pasado tanto tiempo, que estoy viendo en retrospectiva y veo, digamos, todo el sendero recorrido, ¿no? Y en el fondo siento satisfacción por muchas de las cosas que pude. Y hay muchas cosas, Mario, de que qué interesante es, ¿no? Que hay cosas que la gente las hace por dinero. Todos vivimos de algo, ¿no? Todos percibimos un salario, todos percibimos tener un beneficio económico, porque si no, ¿de dónde vivimos, no? Pero muchas veces les digo yo que este trabajo se hace con el corazón, se hace con el alma. Entonces, pero Dios sabe recompensar al final del recorrido, ¿no? Entonces, me imagino de que también ha pasado muchas veces que hemos empezado proyectos de la nada y que van pasando los años y uno va viendo los resultados, porque la consistencia en los proyectos es que a veces da el éxito. Está en lo correcto, Gerardo, realmente es así. O sea, si uno es persistente en algo y trata y se esmera y se esfuerza por tratar de aprender cada día, indudablemente no hay condición para que usted fracase en algo. Pero el problema es que la gente quiere que las cosas den resultado de inmediato, y hay ese afán desmedido de querer que las cosas funcionen ya mismo, y no es así. La vida es un proceso y uno va aprendiendo lento, pero si uno es atento, con toda certeza pues va a lograr sus objetivos en determinado momento de su vida, ¿no? Y espero que ese momento sea a temprana edad, ¿no? Mario, después de estar en Radio Mundo, ¿cuántos años estuvo ahí? En Radio Mundo estuve 13 años. 13 años, continuos. De los cuales 5 de ellos fui director de programación. Ajá. ¿Quiénes llegaron en su época? ¿Quiénes llegaron? ¿Qué locutores en ese tiempo, Radio Mundo se forjó con profesionales de un nivel bastante considerable. Cuando yo llegué a Radio Mundo era el más joven de todos ellos. Se encontraba Mario Martínez y Palacios, ya fallecido, que fue el locutor de La Voz de la OEA. Aristides Quinteros, un paraguayo, Mario Martínez ecuatoriano, Aristides Quintero, que es paraguayo, que trabaja en Radio Martí ahora, Luis Covarrubia, que también está trabajando en Radio Martí, estaba Ernesto Clavijo, que luego fue director de programación de Radio Mundo, estaban personajes así conocidos de nuestro ambiente. El resto de los personajes creo que algunos recordarán: Joe Sommer, Mia Cara, Sandra Thomas, Josie Graciadillo, que me acuerdo de ellos. ¿Qué más locutores había? Paucar Salazar, que hacía un programa folclórico los fines de semana. Y eran personajes, locutores profesionales de alto nivel. En muchas ocasiones solo se habla del éxito, se habla de aquellos momentos, digamos, fructíferos de un ser humano. ¿Ha tenido Mario Sol momentos difíciles de la vida que podría compartir con nosotros?
Bueno, sí hay complicaciones en la vida de todo ser humano. Es imposible pasar por la vida sin tener sobresaltos, sin tener angustias, sin tener dificultades. Eso es normal, ¿no? Yo creo que el camino en la vida está diseñado de esa forma. Uno sería mentir si uno dice que nunca tuvo un momento difícil, ¿no? Es complicado. Para mí los momentos más críticos de mi vida, donde yo sentí mayor, digamos, tristeza, tormento, angustia, el primer padecimiento mío fue la muerte de mis abuelos, porque yo sentía que mis abuelos eran el gran sustento, yo crecí con ellos. Mi abuela era maestra, y cuando yo era un estudiante de la primaria, digamos, era la que me guiaba y era a quien consultaba sobre todas las cosas, y ella me daba las respuestas acertadas, ¿no? Entonces, cuando ella fallece, yo sentí que quedé huérfano, ¿no? Y ahora, ¿a quién le voy a preguntar las cosas? Esa fue la primera gran ausencia que sentí. Luego, básicamente son facetas que han sido complicadas. Por ejemplo, accidentes de mis hijos, separaciones familiares, pero más que todo el fallecimiento de personas. De ahí, por el contrario, he tratado de seguir una vida bastante ordenada, no he tenido muchas complicaciones en el fondo, ¿no? Así que valga la pena destacar y compartir con los televidentes. Hay mucha gente de que a veces, Mario, de nuestros países, es bien fácil caer, digamos, en el alcoholismo, sí, las drogas, otros vicios. Mario nunca ha tenido esos vicios, no, digamos, no, siempre se ha mantenido. Bueno, hasta los 30 años era un fumador. Comencé desde los 15. Yo hacía el turno en la estación de radio y me fumaba una cajetilla de Camel. Wow. Acá, estando acá. Yo llegué a Wheaton, la estación se encontraba en Wheaton. Y Wheaton no es lo que es hoy. Yo me asombro cuando paso por Wheaton y veo la presencia impetuosa, dinámica que tiene nuestra comunidad y los negocios latinos en esa zona. Cuando yo llegué a la radio, que estaba en ese sector, en Wheaton, no existían negocios latinos, no había un tan solo negocio latino que yo identificara. Eran predios que básicamente dominaban los judíos, los griegos, tenían mucha venta de sulaki, gyros y todo eso, los bagels. Me acuerdo que frente a la estación había una tienda que vendía bagels. Y ahora, yo digo, pero ¿cómo cambió esto? Y si uno hace la retrospectiva, digo, pero el tiempo ha pasado. Y eso lo refleja. Claro. Y también recuerdo que en esos años uno iba por la calle y no encontraba presencia hispana, más que todo en los suburbios. En Washington había alguna presencia hispana y había negocios hispanos, restaurantes y todo eso, hasta periódicos. Pero en los suburbios había muy poca presencia. O sea, hoy uno va por la carretera, hace un alto en un semáforo, ve a un costado, ve a un compatriota latino, ve a otro costado, ve a otro latino. Y la presencia nuestra. Uno iba en aquellos años a un banco. La persona que lo atendía era normalmente un anglosajón o un africano o un afroamericano. Y ahora uno va a los negocios y se encuentra que nuestros hijos son los que están tomando esas posiciones. La presencia hispana es tan importante ya en este país. Pero claro, esta es la nueva generación. Estos crecieron en un ambiente ya asimilado totalmente al sistema norteamericano, ¿no? ¿Cómo Mario Sol sale de dejar de fumar esa cajetilla de cigarro y cuáles fueron los beneficios que le trajo al dejar de fumar ya en su vida? Bueno, en ese tiempo era moda, era estilo, era estar en la onda, fumar, ¿no? Todo el mundo fumaba, más que todos los locutores. Sí. Y ese es un hábito que lo aprendí desde adolescente. Mal hábito. Desde El Salvador. Que si tuviera que repetir sería alguna de las cosas que tendría que cambiar, indudablemente. Son pocas las cosas que yo quisiera de nuevo rehacer, pero de fumar sí. Yo creo que afortunadamente logré parar a tiempo. Cuando nació mi primer hijo, hubieron factores. Uno de ellos era que en la radio tenía complicaciones para poder mantener una lectura o poder hablar sin que una flema aflorara en mi garganta. Ese era un punto de atención. Ya el cigarro me estaba afectando. Luego, al vivir en como un recién nacido en casa, fumar dentro de la casa con un recién nacido me parecía que era un crimen. Y esos fueron los dos factores, o sea, cuestión de salud, cuestión de no perturbar el desarrollo de un recién nacido que era mi hijo, ¿no? Básicamente eso fue lo que me impulsó.
Pero lo que más me llamó la atención de todo este proceso es que en ningún momento sentí necesidad o ausencia del cigarrillo. Una vez que paré, nunca más lo volví a tocar. ¿Hay alguna, digamos, le habían dicho a usted algún método para dejar de fumar y usted lo practicó? No, en absoluto, nunca busqué ni un recurso para que me ayudara a hacerlo. Fue una cuestión voluntaria y de determinación. Yo decidí, dije, no fumo más. En ese momento se comenzaba ya a mostrar con mayor rigurosidad los riesgos y los daños que produce el tabaco. Entonces, yo creo que el tabaco, en la medida que la ciencia fue descubriendo lo dañino que es para la salud del ser humano, poco a poco los gobiernos, las legislaciones fueron cercándolo a tal grado que hoy está básicamente acorralado. Hay que recordar, hace muchos años los anuncios de tabaco estaban en la televisión, en la radio, en las revistas, rótulos en las carteleras de las carreteras. Estaba por todos lados la presencia del cigarrillo. El cine, los grandes actores, existía películas en la década de los 50 en donde no aparecieran hombres y mujeres, actores importantes, fumando cigarrillos. Era parte del ambiente, de la decoración de vida de ese momento, ¿no? Bueno, continuamos en Diálogo en América recordando la trayectoria de Mario Sol, pero antes de irnos a la segunda pausa comercial, Mario, digamos, hablando de actores famosos y de gente famosa, ¿con quiénes Mario se ha relacionado durante toda su carrera periodística hasta el momento? Eso es importante. Eso es una de las grandes satisfacciones que da la radio y da la televisión. Mario, me contesta cuando regresemos de la pausa comercial. No tenemos que ir a nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos, lo dejamos ahí en incógnita, no se vaya. Hora de una asesoría en asuntos administrativos y financieros. No se trata con superhéroes, se trata con profesionales. ACR, registración de empresas, contabilidad y payroll para negocios con acceso en línea a la información. Certificación para grupos minoritarios en la obtención de contratos gubernamentales. Registración y excepción de taxes para iglesias y organizaciones sin fines de lucro. ACR 301-408-0029. Todos sus envíos de encomiendas, no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Próxima salida 16 y 30 de mayo. Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Su sintonía para nosotros es de suma importancia. Recuérdese que a partir del 6 de junio comenzamos con Gente News, un programa de noticias los lunes de 6 a 6 y media de la tarde para iniciar, también los miércoles de 6 a 6 y media y los viernes de 6 a 6 y media de la tarde. Usted puede ver toda esta información tanto local de los Estados Unidos como también internacional en www.asiesmigente.com, pero también le invito para que baje nuestras aplicaciones en su Android, váyase a Google Play y busca Así es mi gente. También si tiene un iPhone, váyase a su aplicación del iPhone, ¿verdad? Y se va acá y usted puede entrar a la aplicación, busca Así es mi gente y allí está la aplicación y puede entrar para ver toda nuestra programación y disfrutar de la mejor música de todos los géneros en una sola plataforma como lo es asiesmigente.com. Vamos a continuar conversando con Mario Sol, un destacado comunicador, un periodista, un presentador de televisión, un director de radio con grandes trayectorias y por supuesto también con grandes anécdotas que contar, porque en la vida de un productor, de un periodista, hay cosas que a veces usted no se imagina lo que uno tiene que vivir. Cuando me decía Mario en una ocasión que tuvimos una reunión, Gerardo, a mí me gusta dar noticias, me gusta presentar, pero lo que no me gusta es ir detrás de una entrevista, de ir a perseguir a una persona que te vaya a rechazar. Vieran qué momento se siente uno
uno también siente que la sangre le corre por todo el cuerpo, quisiera uno reaccionar, pero a la misma vez tiene que calmarse y buscar el objetivo que es una entrevista. Mario, son todas esas cosas que a veces hacen la diferencia, ¿no? Y que cuando la gente ve un programa de televisión bonito, todo ya terminado, 30 minutos, qué fácil se ve. Pero detrás de todo eso hay una logística bastante, digamos, complicada, porque le tiran la cámara, le tiran el micrófono, como decimos en el buen salvadoreño, lo achican todo a uno, lo bochornan, pero uno tiene que seguir como que si nada pasó. Bueno, que para eso se requiere carácter, se requiere un temperamento muy particular que yo no lo tengo, ¿no? ¿Le ha pasado alguna cosa de esas a usted alguna vez? Sí, me ha pasado. Bueno, algún tiempo. ¿Con quién, digamos, si hay alguna? Bueno, recuerdo que en una ocasión con la Red Hispana fui a la ciudad de Atlanta, al Centro Carter, había una reunión muy importante ahí de expresidentes. Y había llegado el Patricio Aylwin, que era candidato a la presidencia mejor dicho, era presidente de Chile en ese tiempo. Ajá. Había llegado también habían llegado varios funcionarios. Sí. Y ahí yo noté, mi función era entrevistarlos, y ahí noté que ante el rechazo yo no me sentía muy conforme. Ajá. Y veía con qué facilidad estos personajes, que en cierto determinado momento se consideran digamos, sobrehumanos, que están más allá de lo que es lo humano, que son superiores al resto de los mortales, a veces rechazan sin mayores motivos, nada más por arrogancia, y realmente en varias ocasiones tuve episodios de esa naturaleza y dije, no, yo no quiero... No es ese mi campo. No quiero acercarme a eso porque yo no soy, me da rubor tener que insistir sobre alguien para sacarle algo, para que diga algo cuando es su responsabilidad hacerlo, no dar declaraciones. Bueno, hablando de todo este trabajo que uno tiene la oportunidad de poder conversar con estos grandes héroes de la televisión, ¿cuáles han sido los encuentros que Mario Sol ha tenido? Porque ahí nos quedamos cuando nos fuimos a la segunda pausa comercial. Bueno, varias facetas, ¿no? En la radio me permitió la posibilidad de estar de cerca o entrevistar, porque esa era la función que hacía. Sí. A deportistas, artistas, y ya en el canal de televisión la posibilidad de entrevistar a políticos. Estuve por 2 años, creo, haciendo un programa de entrevistas, más que todo enfocado en la cuestión de la política, y ahí desfilaron casi la mayor parte de los legisladores hispanos que están en el Congreso del país. Pero si nos vamos a remontar al comienzo de los años 80, cuando recién salió Radio Mundo, recuerdo que los primeros personajes que yo vi ahí fueron Pimpinela, cuando recién se había forjado el grupo, ¿no? Recién vinieron a una gira aquí a Estados Unidos y llegaron a Radio Mundo en ese momento. El grupo Menudo llegó a Radio Mundo en ese tiempo. Llegó Rafael, también, que andaba en gira y había llegado a Washington. Conocí a un cantante mexicano que muchos recuerdan, llamado Cornelio Reina, que llegó también, que ya falleció. Sí. Conocí a un cantante... Mi ídolo en las rancheras. Cornelio Reina, sí. Llegó Cornelio en esos años a comer, ya falleció. Con botellitas de... Sí. Y él es norteño, ¿no? Sí. Conocí a Antonio Prieto, que era un gran bolerista chileno que llegó por la radio, ya fallecido también. Ajá. Y luego pasaron, bueno, básicamente conocí a muchísimos artistas. Conocí a Rocío Jurado, a Rocío Dúrcal, conocí a Daniela Romo, conocí a Ángela Carrasco, conocí a Olga Tañón, a muchos de ellos, a Joan Manuel Serrat, a Mercedes Sosa, que era una gran cantante. Conocí a un jazzista que recién ha fallecido, que se llama Gato Barbieri, que es muy importante también, que hizo música de películas de aquellos años, ¿no? Bueno, enumerar, a veces, lo que sucede es que en esos años no existía la facilidad de registrar los momentos como hay hoy. No había teléfono con cámara. No, tenía que andar alguien con una cámara y ese tenía que darte la fotografía, ¿no? Sí. Que era otro drama. Ajá. Y aquí había muchos fotógrafos en la ciudad y algunos de ellos te llevaban la fotografía, otros se quedaban. Por eso no hay un registro. Yo no podría venir y mostrar, decir, mira, todos estos. Y luego, bueno, fueron muchos personajes. Y yo creo que una de las cosas que le brinda a uno esta maravillosa carrera, este oficio tan bonito que desarrollamos nosotros, Gerardo, es esa posibilidad de reencuentro con gente de toda naturaleza, ¿no? Famosa. Y famosos y no famosos, porque todo el mundo tiene algo que contar en la vida, ¿no? ¿Cómo Mario llega a la televisión hispana de los Estados Unidos? Bueno, yo venía de una carrera en la radio
bastante sólida acá. O sea, por eso es que yo creo que la gente acá, mi nombre al menos, lo conoce desde los 80. Hay mucha gente, seguramente las nuevas generaciones y los que llegaron en los últimos años, no me identifican mucho, porque yo salí de la radio local en el año 2000. Yo había salido la primera vez de la radio local en el 95, porque me fui a hacer un recorrido, pasé por otras compañías de comunicación, de prensa y relacionadas con las comunicaciones. Sí. Y entonces, en el año 2000, yo era director de una estación de radio. Aquí llegó una corporación de Nueva York que trajo una radio que se llama La Mega, que fue en el año, creo que fue el 98, 97, por ahí. Y cuando llegan a esta ciudad, me contactan. Yo estuve 9 meses en WILC, que en ese tiempo se llamaba Radio Borinquen. Pasé 9 meses por ahí y me contactan para decirme que me contactó un conocido mío, locutor, que había sido director de una estación en Filadelfia, para decirme que venían, que iban a establecer una estación de radio acá. Y me llamó a mí porque él tenía el vínculo conmigo y me dijo que yo quería integrarme al grupo. Yo le dije que sí, bueno, que tenía interés, y fui a conversar con ellos y surgió La Mega, yo fui la primera voz que salió ahí, porque ellos trajeron el formato de bachata, de un género que en este mercado no se conocía mucho, Gerardo. La bachata, ellos fueron los impulsores básicamente. Merengue, bachata y todo lo tropical lo trajeron a esta ciudad. ¿Sonaban esos ritmos en nuestro país, El Salvador? No, El Salvador, cuando yo salí al menos del país, no tenía difusión ni el merengue, la bachata no existía, y si existía nada más en la República Dominicana. En El Salvador se escuchaba un poco de salsa, pero muy aisladamente, y era la salsa que hacían en Nueva York. Recuerdo que en los 70, por ejemplo, en El Salvador se conocía muy poco la salsa. Se conocía Celia, por ahí se conocía Tito Puente, se conocía la Fania All Star, Willy Colón, el panameño Rubén Blades, y por ahí nomás. Seguramente algunos estudiosos conocerían un poco más de la salsa, pero en general las radios no tenían una amplia difusión de música salsa tropical. Llega La Mega, voy a trabajar un periodo con ellos. Ajá. Y luego surge la posibilidad de ir a Hispanic Radio Network. Estando yo en Hispanic Radio Network y trabajando en esta estación, pero yo, cuando La Mega llega, establece otras 2 estaciones, que fueron Radio Capital, que se encargaba de difundir música mexicana, música de carácter ranchero. Ajá. Y la otra era música romántica, que fue donde yo fui director, que se llamaba Amor 1390, que ponía música romántica todo el día. Tenían formato tropical, formato romántico y formato ranchero. O sea, cubrían las 3 áreas. Las 3 estaciones cubrían todas. Yo estaba en la radio cuando me percato de que existía la posibilidad de hacer el noticiero en la televisión. Ajá. Y voy y hago la llamada correspondiente con las personas que estaban en ese momento en el liderazgo del noticiero y la gerencia, y se hace una prueba y surgió la posibilidad de poder incorporarme de inmediato. ¿Ya tenía experiencia en televisión? Bueno, lo que sucede es esto, Gerardo, que yo la televisión, así formalmente, diaria y cotidianamente haciéndola, lo comencé en el 2000, pero básicamente a la televisión yo llegué en el año 87, cuando recién salió el canal local aquí en Washington, porque cuando un grupo de personas, un argentino y un costarricense, toman el canal 14 para comercializarlo en el mercado, que era Univisión, SIN entonces, ellos les nace la idea de crear un noticiero local y me llaman a mí, estando yo en la radio, para hacer segmentos, porque se comenzó haciendo segmentos noticiosos de 5 minutos, creo, que se emitían a las 6, 7, 8 y 9 de la noche. Y se me llama, estos muchachos que eran conocidos míos, me llaman y me dicen si tenía interés en hacer el noticiero. Y le dije que sí. Empezamos haciendo el noticiero, pero el noticiero no lo pude yo continuar porque en ese tiempo justo salí del país para traer mi tarjeta de residencia, y me estuve fuera del país 1 año. Fui a la Argentina, porque mi esposa de ese tiempo, o sea, mi primera esposa había nacido en la Argentina y El Salvador estaba en conflicto. Yo había sometido una petición de asilo político acá, pero nada más era para letargar un poco el proceso, ¿no? Porque yo me iba a casar y iba a tener automáticamente la residencia.
Y si no me da la residencia, la que fue mi esposa en ese momento, me lo hubiera dado Reagan, porque en ese mismo año dio él la aprobaron la amnistía. Claro. Entonces tenía los recursos, pero que yo no iba a saber eso. Sí. Uno no sabe lo que el futuro claro. depara, ¿no? Entonces yo había sometido una solicitud de asilo para retrasar un poco el proceso y ver cómo me movía para poder encontrar una forma más correcta de poder tener la residencia en el país, ¿no? Nos vamos a ir a la tercera pausa comercial, venimos con la recta final porque hay muchas cosas que platicar con Mario Sol, ya se nos fueron más de 45 minutos platicando con él, así de que nosotros nos vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial. No se olvide, baje la aplicación de Así es mi gente, váyase a Google Play, bájela para Android, busque Así es mi gente, también para iPhone, váyase a Apple Store, busque la aplicación Así es mi gente también, pero si no tiene espacio en su teléfono, no se preocupe, váyase directamente a la internet, ponga www.asiesmigente.com y síganos en cualquier parte del mundo. Ya regresamos después de la pausa comercial. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor, ese sabor que tanto nos gusta y que solo Más Sabrosa puede dar. Por eso prefiera Más Sabrosa, lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Gracias por continuar en la sintonía de Diálogo en América y continuamos conversando con Mario Sol, por supuesto, de esa trayectoria y cómo llega a la televisión. Nos dejó picaditos, ¿verdad, Mario? Entonces, terminemos, bueno, como decimos, aterricemos, claro, porque la gente quiere saber, me imagino que ya le han preguntado esto, pero como usted dice, siempre hay cosas que se quedan pendientes. Sí, bueno, la televisión, como te repetía, había comenzado desde los años 80, 86. Ajá. Cuando el canal de televisión, que fue adquirido por Los Cerezos, que era una corporación local, compró la estación de radio donde yo trabajaba. Al comprar la estación de radio, fusionaron el personal. Al fusionar el personal, nosotros que trabajábamos en la radio, teníamos que ir a hacer segmentos al noticiero. Entonces había un vínculo, siempre estuve vinculado con el canal local de televisión, formalmente a partir del 2000, pero desde el 87, 86, 87, ya había estado, ya aparecía esporádicamente en el canal y tenía un vínculo porque hice segmentos de economía, de editoriales, hice deportes, suplía cuando alguien faltaba. Siempre hubo una relación con el canal, no era ajeno porque el canal estaba ahí en la misma radio donde yo trabajaba y dirigía, ¿no? Y comienza el noticiero. Bueno, llega el año 2000. Yo tenía otras actividades a las cuales renuncié para enfocarme íntegramente en el noticiero. Y comenzamos con un noticiero que no salía en vivo. O sea, hacíamos un noticiero pregrabado, que era un drama hacerlo, ¿no? Pero al fin y al cabo lo importante era lo que se presentaba al público, ¿no? Sí. Lo que veía la gente y era quizás las mismas comunidades o las mismas sociedades van empujando a que se produzcan ciertas cosas en la vida, ¿no? Y en ese momento era básico, fundamental, era central tener un noticiero para nuestra comunidad hispana en la ciudad y fue forjándose lentamente, incorporando más personal hasta que se mudó a la ciudad de Washington con una infraestructura impresionante, lo mejor de la tecnología en su momento. Y bueno, llegó la etapa en donde consideraron de que ya no era importante seguir formando parte de este elenco y la naturaleza es de esa forma, ¿no? Yo nunca tomé eso. Yo siempre he estado consciente de que uno está en tránsito, Gerardo, que uno no... La vida en sí es un tránsito, uno no está estable en ningún lugar y uno no tiene por qué dramatizar de este tipo de situaciones. Uno tiene que asumirlas como tal y que eso no venga y perturbe
digamos, la paz y las emociones de uno, ¿no? Para mí eso fue normal. Es una escuela, la vida es una escuela. Hoy estamos aquí, mañana estamos en otra etapa y vamos creciendo, ¿no? Y yo siempre digo de que la vida es como los ríos, ¿no? Los ríos van, avanzan, retroceden, pero siempre llegan donde tienen que llegar, que es el mar. Entonces ese camino, yo soy un convencido de que es así, o sea, de que uno va por la vida y esos meandros y esas vueltas que dan los ríos, uno sube, baja y vuelve a donde el destino está ahí. Uno sabe dónde está. Pero yo creo que mi destino siempre está ligado con esto. Creo que voy a terminar mis días con esto, porque es mi afán y es mi pasión y es lo que me gusta, ¿no? Ahora Mario Sol comienza una nueva etapa en la televisión, digamos, en lo que estábamos hablando anteriormente, en una plataforma que Dios nos ha concedido, no digo a mi persona, sino que al pueblo salvadoreño, al pueblo latino en Estados Unidos, y que hacemos de alguna forma esto para informar, para dar a conocer a nuestra comunidad que podemos hacer las cosas, pero que ahora usted viene a un proyecto que tiene muchas expectativas para nuestra comunidad, como lo es Gente News. Bueno, yo, Gerardo, públicamente quiero agradecer esa invitación que me has hecho para integrarme y tener esta posibilidad de informar a la gente nuevamente. Quiero reconocer y ser sincero y honesto de que realmente yo no quería ya hacer televisión. Ajá. Pero, como yo siempre he dicho, si las puertas se abren en cierta dirección y es hacia la dirección que uno quiere o ama, uno tiene que entrar ahí. Y ya que se abre, no soy un bobo, si la posibilidad existe, voy. ¿Me entiendes? Pero no, porque mi gran pasión ha sido la radio, siempre. Siempre me lo ha dicho. Lo reconozco. Que siempre usted su pasión es la radio, que usted quiere seguir en radio, pero bueno. No hay las circunstancias. Ajá. Y yo digo que la radio es como la novia que le paga mal a uno. Le paga en los dos sentidos, ¿no? Sí. Y entonces, pero hay un momento, estoy en una etapa de mi vida en donde yo quiero hacer cosas en donde yo tenga la posibilidad de poner en práctica mis conocimientos y que mis ideas también fluyan y que puedan llevarse a la práctica. Y esa es una posibilidad concreta que veo acá, en este potencial de salir al aire con información generada a través de Mi Gente TV. Esa es una posibilidad que veo y considero interesante, y por eso estoy acá, Gerardo. Y esto también da la posibilidad de tener un poquito más de autonomía y de poder desarrollar otras actividades simultáneamente, ¿no? Bueno, Mario, gracias por habernos acompañado. Vamos a ver, más adelante tendremos otra, porque quedan cosas pendientes, como la vida personal de Mario. Antes de irnos, Mario, alguna, digamos, cosas personales que Mario le gustaría compartir con nuestra comunidad. No, nada, decir que soy un tipo que está en una etapa ya casi, digamos, no de retirada, porque me quedan muchos años para seguir. Pero estoy consciente que los ciclos de vida van, sube, uno asciende y va en el descenso, lento pero gradual, pero va igual. Pero seguro. Pero no, mientras la energía y la lucidez mental esté plena, pues vamos a seguir haciendo cosas por nuestra gente y trabajando en esto que nos apasiona, ¿no? Y un saludo pues a todos y desearles lo mejor. Qué dicha, Mario, tenerlo con nosotros acá, que va a formar parte de este gran proyecto de nuestra comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos, en Gente News, los lunes de 6 a 6 y media de la tarde, todos los lunes, los miércoles y los viernes a través de www.asesmigente.com. En nombre de todos, gracias por habernos acompañado. Mario, ha sido un honor, un placer haber estado con usted y seguimos adelante con nuestra comunidad. Sí, bueno, nos vamos a despedir de esta transmisión del programa de hoy. Los invitamos para que nos acompañe el próximo lunes, donde tendremos a 4 mujeres salvadoreñas que fueron nominadas por la Casa de la Cultura y también por la Cámara de Comercio salvadoreña como 10 mujeres emprendedoras. No las podemos tener a las 10 acá, pero vamos a tener a 3 o a 4 de ellas para que nos cuenten también el liderazgo y la trayectoria de cada una de ellas, valga la redundancia, pero nosotros aquí seguimos haciendo, como decimos de alguna forma, seguimos haciendo patria. No se olvide que la cita también es los sábados a las 5 de la tarde por Centroamérica TV en su programa de Así es mi gente, y los lunes de 7 a 8 de la noche, Diálogo en América. Con permiso, y nos vemos en www.asesmigente.com.